Cuando sale de fuera de México y pues, tú dónde, o llegas a Israel y te preguntan, pues, ¿tú dónde eres? No, mexicano. Ya no dices soy sefaradí o soy ashkenazí o soy mexicano. Este domingo se vivió un proceso muy interesante en este mismo salón, en donde estuvieron los presidentes de todas las comunidades, representantes, delegados ante el Comité Central. Aquí veo algunos presentes de los que estuvimos 13 horas metidos en este salón, haciéndonos preguntas muy similares o haciendo un planteamiento similar sobre cuál debe ser el mapa estratégico de la comunidad judía de México a un horizonte de 10 años a partir de esta fecha. Y el tema de la integración, el tema de las diferencias o el tema de los retos por delante fue lo que nos llevó todas esas horas de análisis y de reflexión. Una parte de los que estábamos ahí opinamos que hoy en día, en el México del 2011, en la comunidad judía de México es más lo que nos divide que lo que nos une. Lamentablemente existen tendencias en donde esa segunda generación, la segunda generación construyó los elementos que tendían a la integración. Un elemento básico que no mencionaste, pero que seguro está ahí latente, fue el Centro Deportivo Israelita en 1950, ¿no? La creación de esa institución que aglutinó a todos los sectores, las comunidades, y que generó pues una generación o varias generaciones a partir de la construcción de la identidad o hacia la construcción de una identidad judeo-mexicana. Sin embargo, la tercera generación, nuestra generación, a partir del furor inmobiliario que generó la creación de centros en esta periferia o en los suburbios donde estamos asentados, y ante la necesidad de llenarlos y ante la necesidad de mantenerlos, pues generó el que esa integración se vaya diluyendo. Y ahora otra vez nuestros hijos, es decir, los hijos de la cuarta generación y probablemente la quinta generación por venir, van a tener toda su vida judía en torno a las mismas cuatro paredes y en torno a las mismas personas. Y el reto es revertir esa tendencia, porque probablemente el escenario pueda ser un poco desalentador. Que ya es un momento en que se ha dado una fusión y que eso es lo que podemos esperar, que dentro de esta identidad nueva debe integrarse la idea del sionismo, porque es parte del judaísmo en general, pero frente al reto que se propone es verdaderamente un enorme reto, porque ¿cómo compaginar tantos elementos que ahora están haciendo que grupos importantes, sectores importantes de la comunidad, que es una, pero de varios sectores, se retraiga, se encierre, rechace a otros miembros de otras comunidades, de otros sectores de nuestra misma comunidad? El primero es el modelo económico del interior de la comunidad. El costo real de ser judío hoy es muy alto. Pensemos en cualquier revolución ahorita en el mundo. Inicia con el costo de los alimentos. Y pensemos en el costo de los alimentos de la comunidad judía en México. El costo de la educación en México. Mi hijo va en maternal y pago lo mismo que se paga en la prepa del TEC. No estoy hablando de la UNAM, no es del TEC. Entonces, el costo de la educación.
el costo de la vivienda. Decidimos como comunidad asentarnos en el poniente de la Ciudad de México. Es muy bueno, es increíble vivir en Interlomas o en Bosques, es comodísimo vivir a la esquina de la casa de tu mamá y que la escuela de tu hijo te quede a 3 minutos y que tu universidad te quede a 10 minutos. Es increíble. Pero de eso también tiene un costo y lo tenemos que contemplar si queremos seguir viviendo en este tipo de modelo. Entonces, los invito a que reflexionemos el costo de la membresía. Mi nicho es el educativo, trabajo en la Universidad de Anáhuac y llevo ahí trabajando 18 años. O sea que yo sí he vivido el proceso de adaptación de los alumnos judíos que entraron hace 18 años a la universidad, o inclusive 25 porque yo fui alumna de ahí, y lo que sucede hoy en día. Y definitivamente nos estamos integrando. O sea, anteriormente había un estereotipo muy específico de carreras que los alumnos escogían. Son carreras que nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñaron a escoger en caso de que tuviéramos que huir del país, entonces nos llevábamos con nosotros lo que estudiábamos. Hoy en día es totalmente otra cosa. La gente empieza a escoger lo que realmente le gusta. Anteriormente no había ni 2 alumnos judíos en la carrera de Derecho. Hoy hay muchísimos, y no nada más hombres, sino mujeres. Anteriormente nadie estudiaba turismo y hotelería y chef. Hoy en día hay mucha gente que escoge esto. O sea, el proceso de integración de los jóvenes está cambiando y se están viendo diferentes integrados en la sociedad mexicana. Yo creo que el problema grave de esta integración de la que estamos hablando es cómo rompo el paradigma de lo que me enseñaron mis papás, que traen aparejado de no te asimiles, a me quiero incorporar a la sociedad mexicana manteniendo lo que soy. Y yo creo que en vez de estar pensando nada más nosotros en cómo me voy a integrar, en cómo voy a ser parte, esta interacción es sumamente importante. Ellos salen de una burbuja donde siempre han visto Israel, donde siempre han visto el judaísmo, pero ¿qué hay del mundo al que se tienen que incorporar? La universidad es el momento en el que los muchachos judíos entran a ser parte de la sociedad mexicana. Ahí es su contacto con gente no judía, ahí es su contacto con gente en donde, explícame qué es Navidad, qué es el sacrilegio, qué es Jesucristo, cómo llevas tu misa, y a ver, explícame qué es Rosh Hashanah, qué es Yom Kippur, yo quiero ir a alguna casa judía para conocer. O sea, hay gente que nunca ha estado en una casa judía y que su primer contacto con muchachos judíos es a través de la universidad y viceversa. Entonces, si nosotros les demostramos a estos muchachos qué es el mundo que está afuera y los preparamos, van a llegar mucho más seguros. Y probablemente estos muchachos van a ayudarles a los papás a entender que si la educación judía que llevaron en su casa es fuerte y sus principios son fuertes, no va a haber asimilación. El segundo tema que me preocupa muchísimo es la competitividad de nuestro sistema educativo. No estamos preparándonos para ser ciudadanos del mundo, y se los garantizo. Mientras que nuestros chavos están estudiando para el Hidon Aksionut, yo también estudié para el Hidon Aksionut. La verdad, el Hidon Tanaj nunca me funcionó, pero el Aksionut sí me funcionó muy bien. Hay otros chavos que pagan lo mismo de colegiaturas, que salen a las mismas discotecas que nuestros hijos, que están en un curso de debates en Stanford o en cualquier escuela de la Ivy League. Y mientras nosotros estamos preocupadísimos porque nuestros hijos no pueden hablar más que inglés y español y el hebreo lo quitamos, en otros colegios están viendo cómo les enseñamos o francés o chino. Y me preocupa muchísimo, porque he tenido la oportunidad de salir al mundo y ver que no es sustentable la forma en la que estamos educando a nuestros hijos. Y el único motivo por el cual mis hijos continuarán dentro de la red es por la identidad, pero es un sacrificio enorme. Porque lo que estoy sacrificando es la viabilidad económica de su familia. Y por último, quería hablar de las migraciones. Se va a dar una migración por oportunidades. De los líderes que yo traté con ellos, jóvenes líderes, por ejemplo la MEINU, por ejemplo, 80 o 90% de esos jóvenes ya no viven en México. Y entonces estamos dejando que se fuguen los futuros líderes de esta comunidad. Y es un foco muy, muy importante. Porque los chavos que hace 10 años
sacrificaban sus tardes y sus noches por hacer actividades comunitarias que no tenían que ver con bailes, que no tenían que ver con teatro, sino con una actividad intelectual que se veía que tenían un liderazgo político, no viven en México. Pues yo encuentro dentro de esta minoría, todavía otra minoría en la que me incluyo, en la que mi familia, por ejemplo, que desde la primera generación tocó tierra, dijeron país nuevo y vida nueva. Entonces, por alguna razón decidieron alejarse y la segunda generación creció alejada, pero con una identidad muy clara en la que sabían que eran judíos. Ya no sabían lo que se hacía, pero no lo hacían. Y luego llega mi generación, en la que pues ya tenemos un porcentaje de asimilación. Yo, por ejemplo, me considero quizá 30% asimilada, 70% judía, pero mi hermana 95% asimilada. Y en verdad, bueno, sí es difícil, porque por ejemplo yo vivo en Coyoacán. Estudio 5 o 6 días a la semana allá, vengo para acá 2 o 3 y yo me siento una judía muy chilanga, por ejemplo, más que mexicana, muy, muy chilanga, pero cuando estoy en la UNAM me siento una mexicana inadaptada y cuando estoy aquí me siento una judía inadaptada. Sí. Exactamente, y tú mencionaste que la segunda generación era la que sentía que tenía dos patrias, que no sabía hacia cuál irse. Y justamente yo estoy en eso, también yo opté por juntarme encontré muchos amigos y amigas que están en mi misma situación. En la UNAM, en la que me da mucho sentimiento porque nuestro judaísmo cuelga a veces de un hilo. También ante la pregunta de qué queremos de o qué deseamos de nuestro futuro, pues estas amistades y yo nos preguntamos cuál es nuestro presente. Y pues nuestro día a día es esa búsqueda de identidad. Y nuestras formas de involucrarnos con el judaísmo son pues dedicando nuestras tesis de la universidad, asistiendo a estos lugares, buscando viajes a Israel. Y bueno, no sé qué tan contemplado este grupo, ¿no? entre una comunidad.